Me parece que fue Abraham Lincoln el que dijo que una casa que se divide contra sí misma es una casa que está condenada a derrumbarse. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos ven en todas partes del mundo, Estados Unidos, Suecia, Italia, España, Centroamérica, México, Australia, es decir, a todas partes del mundo donde hay un salvadoreño, un saludo, un abrazo y mis mejores deseos de que se encuentren bien junto a sus familias. Un saludo muy especial también a quienes estamos en el interior del país, respetando la cuarentena domiciliar y tratando de salir de la mejor forma posible de esta situación para que el golpe económico que se pueda venir sea lo menos fuerte posible. Un saludo muy especial a la doctora Gloria Arias. Ella trabaja, es hija de un colega, trabaja en el Hospital Saldaña. Me uno a los llamados permanentes que le hacen sus padres de que se cuide mucho. Ella está en la primera fila de enfrentamiento de la pandemia. Entonces un saludo especial para la doctora Gloria Arias y un saludo para el amigo Omar, que en mexicano forma parte de ese grupo particular y especial de personas que están tratando de garantizar que la comida no falte en la mesa de los salvadoreños. Ahora vamos a hablar sobre lo que yo considero como el aspecto político, social, fundamental en este momento. Y eso es la unidad de la nación en torno a la lucha contra este virus. Hay que señalar previamente una serie de hechos de la coyuntura que lo señalo precisamente para que tomemos conciencia sobre eso y sobre las decisiones que se van a tomar posteriormente. Una de ellas es el joven que fue baleado por un policía. No podemos, bueno, en primer lugar no podemos aceptar la explicación de que fue un accidente. En segundo lugar, no podemos dejar de pensar que ese es un acto, bueno, no solo es un abuso de autoridad, sino que es un acto arbitrario que hay que saber investigar y hay que saber condenar en el caso de que sea necesario. También hay que reconocer que ese, hasta el momento, hasta lo que conocemos nosotros, es un hecho aislado que no debe poner en entredicho tampoco todo el papel que están cumpliendo tanto policías como soldados para ser la parte, digamos, coercitiva dentro de las medidas que se están tomando. Es claro que tanto policías como soldados están viviendo un nivel de estrés muy fuerte en las calles, bueno, a cualquier hora, al igual que la población que está, digamos, respetando la cuarentena domiciliar, está viviendo su propio nivel de estrés. Entonces, ese hecho, sin embargo, ese hecho no podemos dejar de mencionarlo. En segundo lugar, no debemos dejar de mencionar la preocupación que ya empiezan a expresar los empresarios, sobre todo los de la micro, pequeña y mediana empresa, sobre el efecto devastador en términos económicos que esta cuarentena está teniendo desde ya sobre ellos. En el caso de las grandes empresas, que son un porcentaje muy reducido del número de empresas en el país, obviamente pueden enfrentar una situación como esta 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Ahí se van a ver disminuidos sus ganancias y se va a ver disminuido en alguna forma digamos, sus cuentas bancarias, ¿no? Pero posteriormente se pueden recuperar. Sin embargo, en el caso de la micro, pequeña y hasta mediana empresa, el fantasma de la finalización de sus funciones o de la quiebra total empieza a rondar sobre ellos. Y si ese fantasma ronda a las pequeñas empresas, también ronda a una enorme cantidad de salvadoreños que viven o que trabajan en dichas empresas.
Bueno, incluso a empresas grandes han optado por suspender contratos durante 2 meses a sus trabajadores. Los trabajadores han aceptado voluntariamente, así voluntariamente entre comillas, ese acuerdo porque prefieren perder, digamos, los ingresos 2 meses, pero tener la esperanza de que el empleo lo mantiene. En el caso de otras empresas se ha recurrido a reducir a la mitad del salario. Sin embargo, el fantasma del desempleo o el fantasma de la quiebra ya anda rondando. Entonces, esa es otra cuestión que es válida de pensarla y es válida de resolverla también. Y lo otro es, que está en discusión en este momento, es no solo la ampliación de la cuarentena por 15 días, sino que también y principalmente la solicitud hecha por el gobierno del presidente Nayib Bukele de prolongar el estado de excepción. Y ahí es donde empieza, o ahí es donde está la discusión en este momento. Ahora, podríamos pensar si se trata de una discusión en términos de lo que es el Estado de Derecho o se trata de una negociación estrictamente política, lo que se está generando en la Asamblea Legislativa. En todo caso, allí se están poniendo de manifiesto intereses de carácter económico, político, social, ideológico e incluso se están poniendo en entredicho o se están haciendo evidentes intereses de carácter así muy personal y en todo caso, quienes van a resultar afectados positiva o negativamente de esa discusión o negociación que se tenga es la población. Porque esa decisión que se tome va a tener que ver con vida o muerte y particularmente esa vida o muerte ronda el vecindario de los más pobres. Entonces, eso es lo que tenemos en este momento. Es evidente que la oposición política está tratando de generar desconfianza en la población sobre el accionar de las autoridades de salud pública y eso me parece que es una estrategia bastante despreciable porque generar desconfianza en la gente sobre las decisiones o el accionar de las autoridades de salud pública genera un nivel de estrés mucho mayor al que ya se vive por el simple hecho de estar sufriendo o escondiéndonos de un virus en este momento. Sin embargo, es evidente que los partidos políticos de oposición tienen como objetivo eso, ¿no? Provocar desconfianza. Por otro lado, tenemos también una enorme cantidad o una considerable cantidad, digamos, de personas de esos partidos políticos que se están dedicando a generar noticias falsas y rumores que al final, al menos en el caso particular, me llevan al hartazgo. O sea, ya estamos hartos de escuchar o de leer las acusaciones, los rumores, las noticias falsas que se están generando. Es obvio que ahí existe un interés muy particular de generar zozobra en la población, pensando de forma ilusa que eso va a generar más adelante un rédito político. Entonces, en este momento en el que el campo de batalla es la Asamblea Legislativa, cuyo único acuerdo o cuyo único consenso, digamos, es la Ley de Emergencia Nacional, entonces, en ese campo de batalla, de lo que se trata en este momento, o de lo que deberíamos exigirle nosotros a los políticos en este momento, es de que hagan lo correcto. Ese es el punto. Y en este momento lo correcto, o la misión fundamental de todos, y sobre todo del gobierno, es lograr generar confianza y lograr generar unidad. ¿Qué significa esto? Significa que esas medidas de cuarentena domiciliar
que se van a prolongar hasta 45 días y que podría ser incluso un poco más, esas medidas que han sido muy efectivas y que han mantenido, digamos, controlada la situación hasta el momento, esas medidas hay que mantenerlas, pero esas medidas al final hay que decidir si se pueden continuar en el marco de un estado de excepción o sin ese estado de excepción. Pero al final, como digo, eso se va a lograr si se provoca que todos trabajen por lo mismo. El virus que anda deambulando ya por las comunidades de El Salvador no hace diferencias políticas ni ideológicas. Ese virus va a atacar a los de Arena, a los del FMLN, a los de Nuevas Ideas, a los de Gana, a los del PDC, va a atacar a cualquiera. Eso debería ser suficiente como para que todos los políticos que están en la Asamblea Legislativa, al menos por una vez, en el caso de muchos, al menos por una vez hagan lo correcto, que tomen la decisión correcta. Si se logra eso, o si se logra pensar en que se puede trabajar con la ley de emergencia sin necesidad del estado de excepción, porque se considera que existe la confianza suficiente, entonces se puede decretar que no es necesario un estado de excepción. Ahora, si eso se está haciendo pensando en generarle algún tipo de crisis de salud pública al gobierno, en todo caso como población nos vamos a dar cuenta. Y en todo caso como población van a salir afectados todos. Incluso van a salir afectados los grandes empresarios. ¿Por qué? Porque si se desborda la situación en este país, eso va a provocar un cierre o una cuarentena, que ya va a parecer una cuarentena de 100 años de soledad, que va a impactar obviamente a todas las empresas. Y va a generar desempleo, y va a generar incertidumbre, y va a generar posteriormente delincuencia. A ningún sector político de este país le conviene una situación de esa. Entonces, este es el momento de la unidad nacional. Este es el momento en que se necesita que los liderazgos sobrepasen los efectos de las pandemias. Este es el momento en el cual la población salvadoreña necesita que sus líderes aprendan a gobernar y aprendan a hacerlo rápido, que aprendan a tomar decisiones. A veces es mejor una mala decisión que no tomar decisión alguna, pero en todo caso debemos aprender, o los líderes de este país deben aprender a tomar decisiones y deben aprender también a corregir las malas decisiones que se toman. Es claro para nosotros que nadie en circunstancias como estas toma una decisión pensando deliberadamente en que es una decisión para afectar negativamente a la población. Ninguno de los políticos en este país, ni en cualquier país del mundo, es un experto en todos los temas. Es un experto en economía, en salud pública, en política, etc. En todo caso, de lo que estamos hablando es de que de alguna forma se cuenta con el equipo profesional más adecuado para tomar las decisiones que se consideren más pertinentes. En todo caso, también hay que generar una sensación de transparencia en la población, porque esa sensación de transparencia se traduce en confianza. Y esa confianza se traduce, a su vez, en obediencia. Y no estamos hablando acá de la obediencia que tiene que ver o que está relacionada con el uso del garrote o con el uso de la represión. Estamos hablando de una obediencia que tiene que ver con el reconocimiento que hace la población de que las medidas que se están tomando son las mejores en el momento. Ya más adelante vamos a tratar de resolver como población todos los estragos o todos los daños que deje esta pandemia.
Sin embargo, en este momento, como digo, lo que tenemos que hacer es tener confianza y lo que tenemos que hacer es presionar para que todos los políticos de este país que tienen que ver en este momento con la toma de decisiones hagan un trabajo unitario. Este es el momento de la unidad. La política es percepción. La opinión del pueblo es una opinión basada en la percepción que tiene, no solo de la política, sino que también de los políticos. Eso significa entonces que para la población existe diferencia entre lo que es el bien común, eso le queda claro a la gente, ¿no? El bien común, que en este caso tiene que ver con la salud pública, y el bien social, que tiene que ver con algo que es de más largo plazo. Y ese bien social es el respeto de los derechos humanos. Entonces, el trabajo a profundizar en este momento con estado de excepción o sin estado de excepción es manejar la pandemia, domar la curva ascendente de esa pandemia sin irrespetar los derechos humanos. Mucha gente cuando se enfrenta a un tipo de crisis como esta toma decisiones que pueden estar movidas por la ignorancia o pueden estar movidas también por un nivel de angustia que a veces uno no es capaz de reconocer. Ciertamente hay personas que salen a las calles y respetando la cuarentena porque tienen algún vicio que es mayor que ellos mismos. Otros salen por simple ignorancia. Otros salen incluso porque esos son actos de rebeldía que de alguna forma remedian la ansiedad que genera una cuarentena como esta. Y otros salen o van a salir para encontrar sustento. ¿Qué significa esto? Significa en primer lugar que mucha gente va a salir a la calle pensando en que va a ser retenida y mandada a un centro de contención, porque en ese centro de contención va a tener al menos 3 tiempos de comida. Eso parece bastante rudo, ¿no? Pero mucha gente está recurriendo o va a recurrir a ello. En todo caso, lo que estamos diciendo es que la gente debe tener confianza y la gente debe obedecer sin perder sus derechos humanos, sin perder su identidad, sin perder la noción de que la salud pública no tiene por qué ser a costa de los derechos humanos. La gente debe entender también que la salud pública no debe ser a costa de una crisis económica posterior producto del desempleo. Para que se logre esa confianza en este momento el gobierno debe dar muchas explicaciones. El gobierno debe mantener una comunicación constante con las personas. El gobierno debe mantener una comunicación constante con los políticos. El gobierno debe moverse para cabildear, debe moverse para convencer, debe moverse para generar confianza en que al menos por un momento se pueden hacer de lado todas las diferencias para tratar de resolver un problema que nos afecta a todos. Ya más adelante, como digo, se van a llevar a cabo las acciones pertinentes para tratar de resolver la mayor preocupación que tiene la gente en este momento, en esta cuarentena domiciliar, y es resolver el problema del desempleo que parece ser inminente. En el caso de los Estados Unidos se habla de que al menos 14 millones de norteamericanos van a quedar sin empleo producto de esta crisis. El Fondo Monetario Internacional dice que la depresión que va a generar o que está generando ya, desde ya, esta pandemia es superior a la crisis del 29. Entonces, lo que debemos hacer nosotros entonces es enfrentar esta pandemia, achatar la curva, lograr que no nos impacte o que nos impacte lo menos posible y
tratar de ir generando ya una serie de opciones económicas para que la economía renazca de forma rápida. El sector económico que renace más rápidamente es el sector de la construcción, que eso tiene que ver no solo con los ingenieros y los arquitectos, sino que con una enorme cantidad de personas que se dedican a la construcción y que generan lo que se conoce como empleos indirectos también. Entonces hay que ir pensando en cómo reactivar o ir reactivando poco a poco esos sectores de la población. Y lo otro es, ya pensando a mediano plazo, es la propuesta que hice en un programa anterior, ¿no? Necesitamos crear un centro de estudios y prevención de las pandemias, porque solo entonces vamos a poder tener datos y vamos a poder tener estrategias para enfrentar futuras pandemias sin necesidad de estado de excepción y sin necesidad de provocar crisis económicas que pueden ser o que pueden pasar una factura bastante grande.